Muy bien, para esta semana número 4 vamos a estudiar lo que son las características de las poblaciones, la dinámica que existe entre estas poblaciones, ¿no? Recordemos que nosotros hemos determinado, ¿ya?, que las poblaciones van a ser, ¿no es cierto?, un conjunto de individuos que van a vivir en un área determinada durante un mismo periodo de tiempo, pertenecientes a una misma especie, pertenecen a una sola especie y capaces de reproducirse entre sí generando descendencia fértil, ¿no? Ejemplo, una población humana, una población de lobos marinos, una población de elefantes, una población de alisos, por ejemplo, en los vegetales, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cuál es aquella rama de la ecología, ¿no es cierto?, que se encarga del estudio de las poblaciones, ¿ya? Va a ser o también llamada como la ecología de poblaciones, o lo va a encontrar también como la demoecología o la ecología demográfica, ¿ya?, que es la rama que va a estudiar pues las poblaciones formadas, ya habíamos dicho, por organismos que van a pertenecer a una misma especie, ¿ya? Va a estudiar el tamaño o el número de individuos, la estructura, sexo y edad y dinámica, ya, la variación en el tiempo. Entonces, dentro de este estudio también, ¿no?, va a determinar los recursos espaciales que va a tener estas poblaciones: alimentos, refugios, agua, radiación, las condiciones, la temperatura, ¿no?, como precipitaciones, humedades, que van a favorecer a la supervivencia de estas poblaciones, ¿ya? Muy bien. Para el estudio del estudio de poblaciones, la ecología va a determinar dos términos, que es el hábitat y el nicho ecológico, ¿ya? El hábitat va a ser el lugar donde va a vivir una población, donde los individuos se van a encontrar todo lo necesario para vivir, así como los lugares para poder resguardarse, reproducirse, alimentarse, entre otras funciones. Y el nicho ecológico va a ser la función que desempeña una especie en el ecosistema, ¿ya? Es decir, lo que come, a quién le sirve de alimento, ¿ya?, dónde anida. Ese es, en jergas ecológicas se conoce como la profesión de la especie, ¿ya? Entonces, conociendo estos términos, vamos a especificar una característica esencial, ¿ya?, que es el término de la homeostasis poblacional, ¿ya?, que es el equilibrio que debe de existir, ¿no es cierto?, dentro de un ecosistema, ¿ya? En ecología, la homeostasis se refiere al hecho de que las poblaciones tienden a autorregularse, a permanecer más o menos constantes, pero solo si el ecosistema en que viven está en equilibrio. Ahora, ¿cuándo un ecosistema está en equilibrio? ¿Ya? Por decir, se causa un desequilibrio cuando por actividad humana, por decir, se instauran especies invasoras. ¿A qué se le llama las especies invasoras? Son aquellas que no son propias de un lugar, ¿no?, que las traen de una determinada área geográfica a otro lugar, ¿ya? Entonces varía y modifica, ¿no es cierto?, lo que es la homeostasis poblacional, causando lo que es un desequilibrio ecológico. Ahora, ¿qué características va a presentar lo que es las poblaciones que habíamos mencionado? Uno de ellos es la densidad, o sea, la cantidad, ¿no es cierto?, de individuos que van a permanecer dentro de una población, ¿ya? Otro es la distribución espacial que va a tener una población, y finalmente lo que es el crecimiento, ¿ya?, de una población. Muy bien. Las características pertenecientes a lo que es la densidad, ¿no es cierto?, va a ser, o lo vamos a definir como el número de individuos que habitan en una región por unidad de superficie o por una unidad de volumen.
esta densidad, ¿no es cierto?, va a corresponder pues que tenemos nosotros que dividir el número de individuos sobre la superficie o volumen donde estos estén habitando, ¿ya? Y de esa manera podremos tener un número que exprese la cantidad o la tasa de cantidad de habitantes, ¿no? Ahora, la densidad nos va a ayudar a comparar la cantidad de individuos que hay en las poblaciones, ¿no? Así podemos decir que una población es muy densa o que puede ser muy escasa, ¿ya? Con respecto a la distribución espacial, ¿ya? Una población es considerada uniforme regular, ¿no es cierto?, cuando están más o menos organizadas, ¿no? Por ejemplo, esta población de, de choclos, ¿no? Parecen choclos, alcachofas, ya, por decir, están alineadas, ¿no? Ahora, una distribución espacial puede ser agregada o agrupada, ¿no? Cuando hay pequeños grupos, ¿no? Como son los cardúmenes de peces, por ejemplo. O puede ser al azar, ¿no es cierto?, cuando no están ordenadas, ¿no?, sino distribuidas así disparejo, ¿no? A eso se le considera distribución espacial al azar. Ya. Cuando se habla del crecimiento, ¿no es cierto?, vamos a hablar pues en términos de aumento poblacional o de disminución poblacional. Ya, entonces para que exista un aumento, ¿no es cierto?, habrá natalidad e inmigración, ¿no es cierto? Y si hay una disminución, habrá pues tasas de mortalidad e inmigración. Y a estas se les conoce como la dinámica poblacional. Aumento poblacional, ¿no es cierto? Hemos dicho cuando existe tasas de natalidad, ¿no es cierto? Ya. Son el número de individuos que van a nacer dentro de una población durante un periodo determinado, ¿no es cierto? Y la inmigración va a ser la incorporación a la población de nuevos individuos provenientes de otras poblaciones, ¿ya? Ahí hay un aumento. Disminución cuando hay tasas de mortalidad, ¿no es cierto?, que es el número de individuos que mueren durante un periodo. Y la emigración, que es la salida de los individuos de una población a otras, ¿no? Se están retirando, por eso hay disminución, ¿ya? Entonces, para nosotros determinar, ¿no es cierto?, lo que es nuestra población o la tasa de individuos que van a estar dentro, hay ciertas formas matemáticas para determinar, ¿no es cierto?, si una población está en aumento, en disminución, o si una población está equilibrada, ¿no? No hay ni disminución ni hay baja de individuos, ¿ya? Muy bien, entonces para determinar estas características, por decir, si la tasa de natalidad más la tasa de inmigración, ¿no es cierto?, es mayor a la tasa de mortalidad más la emigración, y estos son mayores, estos términos numéricos son mayores a 0, ¿no es cierto?, vamos a decir que que la población está en aumento, ¿ya? Aquí. Entonces nosotros diremos acá que la población está en aumento. Ahora, si la tasa de natalidad, ¿no es cierto?, más la tasa de inmigración y más la tasa es igual a la tasa de mortalidad más la tasa de inmigración, y esto, su dato numérico es igual a 0, ¿no es cierto?, vamos a decir que la población está equilibrada. Si la tasa de natalidad más la inmigración es menor que la tasa de mortalidad más la inmigración, y el valor numérico es menor que 0, diremos que la población está en descenso, ¿no? Está disminuyendo. Entonces, si analizamos la relación de causa y efecto sobre la densidad o el tamaño de una población, diremos que a la causa o el factor de natalidad sobre el efecto de la cantidad de individuos está en aumento. En la mortalidad diremos que será pues disminución. Inmigración aumento, emigración disminución e inmigración aumento, ¿ya? Eso es correspondiente pues a lo que son las dinámicas poblacionales. Ahora, ¿cuál es la importancia del estudio de estas dinámicas poblacionales, ¿no es cierto?
ya el saber el crecimiento, la distribución espacial, las características como los números, ¿no es cierto? Es pues ahondar en las causas o puede ser una herramienta muy valiosa para preservar la biodiversidad, ¿no? Que hoy en día dentro de nuestro territorio está existiendo lo que es la pérdida de la biodiversidad. ¿Ya? Se trata de un estudio complejo porque se tiene, ¿no es cierto? Pero que tiene una extraordinaria utilidad para entender las tasas de mortalidad, natalidad o los flujos que existen entre estas, ¿no? Que pueden ser también las tasas migratorias de las especies, ¿ya? Las poblaciones que impactan directamente en el ecosistema, ¿ya? Todo ello. Entonces, para ello, la ecología, ¿no es cierto?, como la ecología de poblaciones, va a trabajar con las curvas logísticas para determinar, ¿no?, las fórmulas matemáticas que van a demandar directamente a la disciplina de la demografía, ¿ya? Y estas fórmulas van a estar nutridas a partir de los datos obtenidos en el campo de la realización de los censos, ¿ya? Así como los diferentes muestreos necesarios para cubrir todos los componentes de esta rama de la ecología, ¿ya? Es por eso, ¿no es cierto?, que aunque es muy poco conocida, la ecología de poblaciones ya se encuentra y ustedes están verificando en los temarios principales de las universidades, ¿ya? En especializaciones, diplomados medioambientales, ¿no? Porque es el estudio del análisis de la dinámica de las poblaciones que se puede conocer para prever, ya tenemos que prever y reaccionar frente a estos impactos ambientales. Por eso es la importancia del estudio que hoy en día se le está dando con mayor énfasis al estudio del medio ambiente y cómo estos se relacionan para conservar lo que es nuestra, en este caso ejemplo de nuestro tema, lo que son pues la conservación de la biodiversidad.